Religiones del Mundo, Taller 2, por Carolina Arango, Juliana Domínguez y Manuela Maldonado. El judaísmo es una religión que va más allá de sus creencias y costumbres. Estuvieron regidos por las cambiantes ideas políticas e influencias del cristianismo e islamismo. En la actualidad es una religión con muchas corrientes y diversas. Se han adaptado a la cultura y sociedad en la que vive cada uno de sus practicantes. El Torá es la escritura más importante y sagrada. Abraham es visto como el padre del pueblo judío. Ven a Dios como un ser trascendente que no pertenece al orden de lo creado. El Shabbat es uno de sus rituales más importantes, el cual significa descanso y se dedican a pensar en Dios el día del viernes. La sinagoga es el lugar destinado al culto del judaísmo. El Islam recibe el mismo concepto de Dios que en el judaísmo, o sea, Alá es Dios en judío, así como para el cristianismo. Pero el judaísmo pues cree en un Dios trascendente y el mundo está en Dios. Es abrahámica monoteísta junto con el islamismo, cristianismo y bahaísmo. Y por último, las religiones judío-cristianas no creen en la reencarnación. El cristianismo es una religión monoteísta que se desarrolló a partir del judaísmo y tiene como parte de su simbolismo y teología el Antiguo Testamento. Esta religión es una combinación de carácter judío y entorno grecorromano. Se reúne en la iglesia como la casa de Dios, parecido a los judíos que se reúnen en sinagogas con el mismo propósito. Su fundador es Jesús de Nazaret y sigue en la Biblia cristiana. El Islam, que significa sometimiento a la voluntad de Dios, es una religión monoteísta que fue fundada por el profeta Mahoma en el año 610 después de Cristo. Esta empezó en Arabia Saudita, pero ya se regó a prácticamente todo el mundo, principalmente Asia, Norte de África y Medio Oriente. Es una religión que permea el contexto social, económico y político, y aquí los creyentes deben regirse por los 5 pilares del Islam, que son la declaración de fe, la oración, limosna, ayuno y la peregrinación. El baísmo o Bahá'í es una religión monoteísta que sigue a Baha'u'lláh, que es su profeta y su fundador. Ellos consideran que esta es la manifestación de Dios. Esta religión contiene 3 principios centrales que incluyen la unidad de Dios, que básicamente dice que aunque le recemos a diferentes nombres, siempre estamos hablando de un Dios único y omnipotente. En cuanto a la unidad de la humanidad, ellos consideran que toda la especie es unificada y que tenemos la capacidad de reconocer a Dios y comulgar con su espíritu. Cuando se habla de la unidad fundamental de la religión, se refiere a que todas las religiones en realidad son una. Esto hace que haya una unión y similitudes con las demás religiones monoteístas, ya que implica que todas en realidad son las mismas. El zoroastrismo es una religión que ha persistido durante muchos años a lo largo de la historia, incluso antes que el Islam. Su creencia central es un Dios sabio, increado y bueno llamado Ahura Mazda, y lo llaman el Señor de la Sabiduría. De lo contrario, también creen en un espíritu maligno llamado Angra Mainyu. El enfoque principal del zoroastrismo es un concepto entre el bien y el mal, y creen finalmente en evitar los extremos, que todo debe ser un balance. La colección de textos sagrados se llama el Avesta, y junto con el cristianismo ambos tienen un salvador. El cristianismo era Jesús. Es una religión dualista y con una deidad, así como el cristianismo, islamismo y judaísmo. Esas religiones comparten varias similitudes, como son que todas son monoteístas, todas tienen un libro sagrado, todas nacieron en Oriente, todas fueron fundadas por una persona, ya son Jesús, Abraham, Mahoma, Zaratustra y Ali Nuri. Todas buscan el buen vivir y como una vida basada en el amor. Y, por ejemplo, judíos y cristianos comparten los 10 mandamientos. Pero también hay cosas que las diferencian unas de otras. Entonces, por ejemplo, una muy grande es que en el cristianismo la divinidad está como dividida en la Santa Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que en las otras simplemente hay un Dios y se venera ese único Dios. Otra es que en el Islam no hay imágenes de Dios y tampoco es permitido imaginárselo. Asimismo, en el bahaísmo no hay una concepción antropomórfica de Dios. Y el judaísmo tiene unas normas muy estrictas respecto a la dieta. Para concluir, estas religiones son grandes influenciadoras alrededor del mundo en el aspecto social, político y cultural. Engloban un mismo Dios creador y rigen un estilo de vida único. Divergen en